Trump recibe jet de lujo de 400 micrómetros del Qatar y dice, solo un tonto lo rechazaría. El regalo de 400 millones de dólares fue una tormenta diplomática sin precedentes, con el presidente anunciando una medida controvertida sobre el control de precios. ¿Crisis constitucional o gran asunto? El Boeing 737 de Qatar expone juegos detrás de escena, favores oscuros y beneficios millonarios entre la superpotencia y la petromonarquía. No proporcionarás lo que revelan los documentos internos. Trump está vendiendo la soberanía de Estados Unidos a cambio de lujos y favores. Lo que parecía un simple gesto diplomático del gobierno de Qatar se ha convertido en el escándalo más explosivo de la política internacional moderna. Mientras el expresidente se prepara para aceptar un avión más avanzado que el propio Air Force One, su administración lanza una ofensiva populista contra la industria farmacéutica, rompiendo con décadas de ideología republicana. Detrás de este doble movimiento se esconde un nuevo juego de poder, donde las decisiones ya no se toman por principios, sino por transacciones directas, regalos impensables y lealtades personales. Esta historia no es solo sobre un avión, es sobre el precio real de la influencia, el colapso de las reglas diplomáticas y el nacimiento de una política sin rostro, pero con dueño. En uno de los episodios más polémicos y desconcertantes en la historia reciente de la política estadounidense, se ha desatado una tormenta diplomática que ya levanta sospechas sobre tráfico de favores, acuerdos turbios y hasta una posible crisis constitucional. Todo gira en torno a un regalo valuado en 400 millones de dólares, un Boeing 747-8 de lujo que el gobierno de Qatar habría ofrecido al expresidente Donald Trump, quien, sin el menor pudor, lo ha defendido como si fuera apenas un gesto entre amigos. Pero detrás de este avión, decorado con oro de 24 quilates y un baño de mármol en la suite presidencial, se esconde mucho más que comodidad. Se trata de un símbolo del nuevo ajedrez geopolítico donde la soberanía se negocia a puertas cerradas. La noticia estalló justo cuando Trump prepara una gira por Medio Oriente que incluirá visitas a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y al propio Qatar. En una entrevista que dejó a la prensa boquiabierta, el expresidente minimizó las críticas y, fiel a su estilo, soltó sin filtro: solo un tonto rechazaría un avión gratis y carísimo. Esa frase no solo indignó a analistas y expertos en ética, sino que provocó un sismo político en Washington, pues muchos la interpretan como la aceptación abierta de una dádiva extranjera con fines personales. En México, donde el campo ha sido abandonado por décadas por pactos y decisiones tomadas lejos de la tierra, esta historia suena demasiado familiar. Aquí también sabemos lo que es ver cómo se cambian tractores por votos, cosechas por promesas y dignidad por regalitos, que al final salen caros. Por eso esta historia importa, porque lo que está ocurriendo en la Casa Blanca no es solo un escándalo gringo, es un ejemplo de cómo los poderosos del mundo juegan con las reglas que ellos mismos escriben, mientras las mayorías quedan como espectadores sin voz. Qatar, ese diminuto pero riquísimo emirato del Golfo, ha demostrado una habilidad diplomática fuera de serie. Aunque tiene menos población que Guadalajara, alberga la mayor base militar de EU en la región y mantiene lazos con grupos y gobiernos que Washington oficialmente condena. Ya durante la retirada de Afganistán, fue Qatar quien ayudó a Washington a negociar con los talibanes. Ahora, en vez de soldados, lo que pone sobre la mesa es un avión de lujo, envuelto en papeles legales y silencios diplomáticos. Las declaraciones del vocero de medios cataríes en EUU intentaron calmar el vendaval, alegando que la transferencia del avión está en revisión. Pero fuentes dentro del gobierno estadounidense aseguran que los trámites están muy adelantados y que incluso la fiscal Pam Bondi, quien en el pasado fue lobista registrada a favor de Qatar, está liderando el esquema legal para evitar que la Constitución frene el acuerdo. En particular, están buscando cómo esquivar la cláusula de emolumentos extranjeros que prohíbe a funcionarios aceptar regalos de gobiernos extranjeros sin aprobación del Congreso. A ojos de expertos como la abogada Kathleen Clark, esto no es otra cosa
y saque una mordida de 400 millones de dólares. Decir que es para uso del Departamento de Defensa es una fachada. Esto es un regalo personal para Trump y el gobierno federal está haciendo de mensajero. La preocupación no es solo simbólica. El Servicio Secreto y agencias de seguridad nacional han encendido las alertas. Recibir un avión usado por la realeza de Qatar es, en términos de inteligencia, un suicidio técnico. Cada tornillo, cada cable podría esconder un sistema de espionaje activable incluso años después. El exagente Marcus Weatherby lo resumió con crudeza. Pensar que se puede revisar una sola vez el avión y declararlo seguro es ingenuo. La tecnología de espionaje actual es virtualmente indetectable. Este escándalo se mezcla con otra decisión de Trump: impulsar una política de control de precios que muchos ven como cortina de humo para desviar la atención del verdadero tema. Todo esto revive el viejo fantasma de los líderes que regalan la soberanía a cambio de estatus, lujo y aplausos en el extranjero. La configuración interna del avión es un insulto a la austeridad. Sala de juntas para 30 personas, teatro privado, mármol, oro, comunicaciones militares y una promesa, supuestamente, de que al final de su mandato la aeronave será transferida a su biblioteca presidencial. El exconsejero de ética Richard Painter, quien trabajó durante el gobierno de George W. Bush, fue tajante: jamás en la historia de EEUUU se ha aceptado algo así de un gobierno extranjero. Va contra todos los principios fundacionales de la República. En el México rural, donde un productor apenas puede costear fertilizante, donde la tierra seca aún espera políticas públicas reales y donde la palabra soberanía pesa como promesa rota, esta historia resuena como advertencia. Porque si allá se normaliza que una potencia reciba aviones en lugar de respeto institucional, ¿qué se espera de los países más vulnerables? El campo mexicano sabe que las decisiones tomadas en los palacios muchas veces terminan afectando el precio del maíz, el litro de leche y la vida misma de millones que ni avión conocen. Esta no es solo la historia de un avión, es la historia de cómo se puede vender una bandera a cambio de mármol y oro, y de cómo los pueblos deben estar atentos cuando sus líderes cambian principios por lujos, porque como bien sabemos en México, todo regalo caro viene con factura. En 1785, el rey de Francia intentó obsequiarle a Benjamin Franklin una cajita de rapé incrustada con diamantes. En su momento, el valor rondaba los $100,000 actuales. Aún así, el Congreso de Estados Unidos se enfrascó en un extenso debate antes de autorizar que Franklin la aceptara. Hoy, casi 250 años después, estamos frente a una situación que hace ver aquel regalo como una bagatela. El nuevo presente ofrecido por el gobierno de Qatar al expresidente Trump, un Boeing 747-8 de lujo valuado en $400 millones, no solo es 4,000 veces más costoso, sino que podría marcar un antes y un después en la historia ética de la presidencia estadounidense. La noticia no llega sola, coincide con la revelación en abril de 2025 de que la organización Trump firmó un acuerdo multimillonario con Qatar para desarrollar un resort de golf de $6,000 millones. Documentos exclusivos obtenidos por este medio revelan que dicho contrato podría generar al menos 300 millones en regalías para los próximos 15 años. ¿Pura coincidencia que el avión donado tenga un valor casi idéntico? ¿O estamos ante una estrategia diplomática cuidadosamente orquestada? Lo cierto es que los hilos que unen ambos eventos no son invisibles, solo están siendo cuidadosamente silenciados por las altas esferas de Washington. Expertos en Medio Oriente no dudan, esto no es casualidad. Qatar juega un ajedrez diplomático de altísimo nivel, afirma la doctora Samira Hassan, analista internacional y exconsultora del Departamento de Estado. Lo que parece un simple gesto de amistad es, en realidad, una transacción política disfrazada. Es una forma de diplomacia por encargo que borra las líneas entre lo público y lo privado, entre lo institucional y lo personal. En otras palabras, no es un avión. Es una llave dorada con la que Qatar busca acceso exclusivo al corazón del poder norteamericano, pero el alcance del poder qatarí no termina ahí.
De hecho, invierte anualmente más de 14.000 millones de dólares en lobbying, bienes raíces y donaciones a universidades e instituciones culturales en Estados Unidos, más que cualquier otro país del Medio Oriente, incluyendo a pesos pesados como Arabia Saudita e Israel. Puntos. Es un músculo financiero que se mueve silencioso, pero constante, moldeando decisiones, comprando espacios y cultivando amistades que rinden frutos a largo plazo. El congresista Jamie Raskin, uno de los demócratas más vocales del Comité Judicial de la Cámara, lanzó una advertencia que sacudió redes sociales. La Constitución es clara. Ningún funcionario puede aceptar regalos de gobiernos extranjeros sin autorización del Congreso. Un regalo que usas durante 4 años y luego donas a tu biblioteca presidencial sigue siendo un regalo y también una forma de enriquecimiento ilícito. La publicación alcanzó más de 2 millones de compartidas en un solo día. Y no se trata solo de tecnicismos legales. Una encuesta realizada en las últimas 24 horas revela que el 78% de los estadounidenses considera inapropiado aceptar semejante regalo de un país extranjero, y más llamativo aún, el 65% de los propios votantes republicanos dicen estar preocupados por las implicaciones éticas del asunto. Cuando hasta la propia base empieza a fruncir el ceño, algo huele mal en la cocina. Desde el punto de vista geopolítico, lo que Qatar busca es claro: garantizar su supervivencia y expandir su influencia frente a rivales como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos e Irán. Ya lo vivieron en carne propia en 2017, cuando esos países impusieron un brutal bloqueo económico durante el primer mandato de Trump. Ahora Qatar se protege con diplomacia, oro y aviones, no con barricadas. El doctor Mohamed Al-Jabri, ex asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores de Kuwait, lo explica sin rodeos. Esto es una póliza de seguro geopolítica. Qatar aprendió que no puede confiar en alianzas regionales y necesita establecer vínculos personales con quien toma decisiones en Washington. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que entregándole al presidente una aeronave que literalmente lo lleve por el mundo? En este nuevo tablero de poder, donde EEUU intenta reducir su huella militar en Medio Oriente pero sin perder control, Qatar se presenta como un socio vital, no solo por su base militar de Al-Udeid, la más grande de América en la región, sino porque controla la tercera reserva más grande de gas natural del mundo y es el principal exportador global de GNL. Con Europa buscando desesperadamente alejarse del gas ruso, el gas qatarí se vuelve una joya estratégica y su relación con Washington más valiosa que nunca. Es un juego de varias capas, comenta la doctora Elizabeth Chen, directora del Centro de Estudios Energéticos de Princeton. Ambos países se necesitan. Estados Unidos necesita el gas y la base aérea. Qatar necesita protección. Pero este regalo es una señal inequívoca de quién tiene ahora la iniciativa diplomática. Y no es la primera vez que Qatar ofrece obsequios de alto perfil. En 2022 entregó a la familia real británica joyas valuadas en 15 millones de dólares y financió la renovación de una galería del Louvre por 30 millones. Qatar no entrega regalos, asegura fidelidades. El exagente de la CIA, Robert Baer, es contundente. Cada vez que Trump se suba a ese avión, estará recordando quién se lo dio. No se necesita ningún memorándum del Departamento de Estado para influenciar decisiones. El poder de este avión no está en sus turbinas, sino en su simbolismo. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética ofrecía relojes, cuadros y alfombras a presidentes del tercer mundo. El valor de esos regalos rondaba el $1.000.000. Lo de ahora es otra liga. ¿Estamos ante una nueva Guerra Fría, pero de lujos y contratos? Tal vez no haya muros de Berlín, pero hay pasillos alfombrados donde se compra influencia con billetes y mármol. Y mientras esto ocurre allá, en los pueblos del México profundo, donde el agua escasea, el fertilizante se encarece y los jóvenes huyen del campo porque el futuro parece abandonado, muchos se preguntan: ¿quién cuida la soberanía de los humildes cuando los grandes del mundo la subastan en silencio? Porque si el poder se puede envolver con moño y entregarse como un detalle diplomático, ¿qué queda para los pueblos que aún creen en la dignidad como herencia? Este no es un reportaje más sobre Trump
Es una advertencia sobre cómo, mientras nos distraen con discursos, otros compran decisiones. Y como bien dicen en el rancho, el que regala espera algo a cambio. Siempre. Aceptar un avión extranjero como nuevo Air Force One no es un simple gesto simbólico. Es una ruptura monumental con el imaginario de poder que Estados Unidos ha cultivado por décadas. Para muchos en la industria de la aviación, y especialmente para quienes ven en el Air Force One un ícono de la soberanía, este movimiento raya en lo impensable. No estamos hablando de un transporte cualquiera, advierte Thomas Henderson, historiador especializado en aeronaves presidenciales. Este avión representa la autoridad, la historia y la identidad de un país. Ponerlo en manos de una potencia extranjera, aunque sea solo en apariencia, es entregar parte de esa identidad. El hecho de que el Boeing 747-8 de Qatar supere en autonomía e inteligencia tecnológica al actual avión presidencial no pasa desapercibido. ¿Coincidencia? ¿O una jugada cuidadosamente diseñada para dejar en evidencia la supremacía técnica del pequeño pero riquísimo estado del Golfo? A la par de esta tormenta diplomática, Trump lanzó otra bomba política en casa, una orden ejecutiva que busca reducir drásticamente los precios de medicamentos, imponiendo un plazo de 30 días para que las farmacéuticas se alineen o enfrenten consecuencias. La medida aplica una fórmula conocida como precio de nación más favorecida, limitando lo que Estados Unidos pagaría por medicinas al nivel más bajo registrado en otros países desarrollados, algo que, irónicamente, va contra toda lógica tradicional del Partido Republicano, usualmente defensor del libre mercado. Medicamentos para diabetes y pérdida de peso, como el famoso Ozempic, están en la mira. En cualquier otra administración conservadora, esto habría sido impensable. Pero aquí lo que importa no es el dogma, sino el efecto político. Stephen Hubble, presidente de la influyente PHRMA, respondió con furia: esto no es política sanitaria, es un experimento extranjero de fijación de precios disfrazado de reforma patriótica. Pero lo cierto es que esta inesperada alianza entre populismo doméstico y diplomacia de lujo exterior define con claridad el estilo Trump: transaccional, emocional, sin apego a reglas ni ideologías. Para el campo mexicano, donde la soberanía no se discute en salones alfombrados, sino en la tierra seca, en el precio del fertilizante y en el miedo a que el maíz ya no alcance, esta historia resuena con fuerza. Porque así como se discute en Washington si aceptar un jet catarí es moralmente aceptable, aquí seguimos esperando que algún gobierno acepte el compromiso de salvar al campo de su lenta agonía. Analistas coinciden, lo que hace Qatar no es improvisado. Es una jugada milimétrica para asegurar ventajas ante rivales regionales como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, justo cuando se están fraguando acuerdos de normalización con Israel que podrían dejar a Doha fuera del tablero. Jonathan Crystal, del Centro Levantino de Estudios del Medio Oriente, lo resume así: Qatar está jugando ajedrez en 4 dimensiones. Compra influencia donde sabe que un solo gesto puede cambiar todo. El viaje de Trump al Golfo podría culminar con la aceptación formal del avión, lo que abriría la puerta a una nueva era diplomática, donde el regalo ya no es una cortesía simbólica, sino una transacción política con consecuencias duraderas. Otra opción es que, ante la presión del Congreso, la administración redireccione el avión al gobierno federal, evitando el vínculo directo con la biblioteca presidencial y suavizando el escándalo. Pero incluso esa salida mantendría viva la sombra de conflicto ético. Hay otro frente abierto: la reacción de Arabia Saudita y Emiratos. Recibir un regalo tan vistoso de su rival directo podría tensar aún más las cuerdas en una región donde cada gesto cuenta. También está sobre la mesa la posibilidad de que el Congreso, en voz de demócratas y quizá algunos republicanos preocupados, impulse legislación que prohíba expresamente este tipo de regalos sin autorización legislativa, provocando una disputa constitucional que pondría a prueba los límites del poder presidencial. En paralelo, la orden ejecutiva sobre los medicamentos ya enfrenta amenazas legales por parte de las farmacéuticas, lo que podría frenar su implementación. Pero el daño ya está hecho, o, según el lente, la estrategia ya surtió efecto. Trump logra proyectar una imagen de lucha contra los abusos de las élites económicas, al mismo tiempo que recibe aviones de oro macizo. Este segundo mandato de Trump, si algo deja claro, es que no sigue el manual.
acepta lo que conviene, cambia el rumbo sin remordimientos. Es una presidencia construida no sobre principios ideológicos, sino sobre relaciones personales, pragmatismo y conveniencia inmediata. En este juego, los países que entiendan cómo complacerlo, como parece haber hecho Qatar, llevarán ventaja. Para Qatar, este acercamiento representa una inversión calculada, una vía directa a la cima del poder sin pasar por la burocracia diplomática. Para el resto del Golfo, es una señal peligrosa. El favor de Estados Unidos ya no se gana con tratados ni con décadas de lealtad, sino con regalos de proporciones faraónicas. Y mientras Trump dinamita la ortodoxia republicana con medidas como el control de precios, su presidencia se va definiendo más por los vínculos personales que por la coherencia política. No se guía por una brújula ideológica, sino por una brújula emocional. Cada decisión es parte de un trato, cada trato una narrativa. El resultado es una política exterior donde el poder se negocia, se intercambia y se adorna, donde el avión presidencial deja de ser símbolo de independencia para convertirse en testigo de un nuevo tipo de alianza, la que se compra, se entrega, se presume. Es el fin del viejo orden diplomático y el inicio de algo que aún no sabemos cómo nombrar. En este momento, los principios que alguna vez guiaron la política internacional de Estados Unidos, como la no interferencia, la soberanía y la ética institucional, están siendo desplazados por una lógica de favores, de accesos exclusivos, de puertas traseras. Y si esto es lo que pasa con el país más poderoso del mundo, ¿qué queda para los demás? En el México profundo, donde la gente sabe que nada es gratis y todo tiene un precio, esta historia no sorprende, pero duele, porque confirma lo que aquí se intuye desde hace décadas: el poder se hereda, se compra o se regala, pero casi nunca se gana limpiamente.